no esperemos nada del mundo desarrollado sobre el sargazo. Ha habido propuestas para utilizar el sargazo para a partir de él producir, por ejemplo, biodiesel. Pero pónganse los países que reciben el sargazo a pensar una forma innovadora de resolver eso. Muy buenos días a toda la audiencia de este matutino Su Mundo, en toda la geografía nacional y en cualquier parte del rincón del mundo donde esté un pedacito de esta tierra que se llama la República Dominicana, donde está un dominicano, está la patria. Saludos y felicidades a todos en el día de hoy que damos inicio a esta jornada laboral, a mis compañeros de cabina, a mis compañeros de nave, de trabajo aquí adentro, como son José Tomás Paulino, Ana Daisy Guerrero, Maximiliana Manzueta y el compañero profesor Roberto Monclús. Es la francesada. Profesor. Lo traicionó a Graimer el subconsciente, dijo cabina, porque como él vive metido en cabinas, Tú no sabes de radio. porque él vive desde una cabina hasta una cárcel, hasta la telerrealidad. Exacto. Y hasta el paraninfo de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo ayer. Oiga, ya que estamos revelando nuestro periplo, voy a pasar la foto ahorita. Yo tuve una experiencia ayer maravillosa con doña Lourdes Navarro. ¿Quién es Lourdes Navarro? La madre de Alex Rodríguez. Ayer una conversación en su casa extraordinaria. Qué temple de mujer. Qué temple de mujer. Ya daremos más avance, más luego de lo que estamos conversando ahí. Será columna vertebral de Alex. Le ofrecieron 1 millón y dijo que no, que era 1.5. Esa es una columna ella misma. Eso es lo La que verdad vale que él. tuvo una experiencia interesante ayer en su casa y con Marta, que nos acompañó ahí en una asistencia técnica. Bueno, señores, tenemos mucha información en este día. Saluden a su gente. Cafecito temprano, señor. Así es. Gracias, Wiscania. Bueno, como siempre, nosotros aquí. Liderado y comandado por uno a quien yo envidio, porque es galán. Galán. Sí. Don Pedro Galán. Ustedes se estaban riendo. El ministro del rumor. El ministro del rumor. Es más de ministro que de rumor, porque los rumores de él son certeros. Son certeros, muy certeros. Yo no sé cómo es que lo hace Galán, pero él busca las informaciones desde las intríngulis y dice: me han comentado, pero estaba en el lugar. No, me han comentado. Eso es que él lo vio y Así obviamente es. por eso siempre acerta con todo lo que dice. A ustedes, amables televidentes, gracias por acompañarnos una vez más. Hoy es martes y este equipo está altamente gratificado por saber que contamos con la sintonía de todos ustedes. Vamos a hacer juntos este recorrido para informarnos, para entretenernos, para ponernos al día y saber cómo está el mundo y cómo está la República Dominicana. Bueno, señores, el presidente anda en un periplo súper interesante para nuestro país y fue declarado a la República Dominicana vicepresidenta mundial para el tema del manejo de la salud y el cuidado de los océanos. Y esto es un país muy pequeñito, ¿verdad? Para que se le den esos rangos y esas categorías, eso indica el trabajo previo del equipo diplomático y técnico que hace su labor. Entre ellos está, por supuesto, el ministro de Medio Ambiente, Magino Enríquez, ¿verdad? Paíno Enrique, un joven profesional, un técnico. Ha salido un buen ministro. Hace mucho que no teníamos un buen ministro de Medio Ambiente, desde Jaime David para acá, yo creo. ¿Tú sabes que comenzaron la celebración a propósito de que el domingo se celebraba el Día Mundial de los Océanos y que muchísimas instituciones gubernamentales y de igual manera también privadas están llevando a cabo jornadas de limpieza de costas en cada una de las demarcaciones del país? ¿Y qué es lo que ha hecho ese ministro que tú dices que es un buen ministro? Porque Yo no veo... Mira, primero, miren, yo le doy seguimiento. Por ejemplo, el CEMPA, que es el organismo de seguridad de medio ambiente, de protección, se ha ido como robusteciendo en su ejercicio pleno. Hay que hacer más, pero
El CEMPA con mucha frecuencia, cada vez que hay denuncia, va y operativiza y desmonta gente que está ocupando áreas protegidas, talado de árboles, sacado de materiales de la ribera de los ríos. Yo he visto al CEMPA actuando de manera eficiente. Yo creo que eso debe fortalecerse mucho más, que es el poder, el poner el poder de los servicios militares, del ejército, en lo que son las nuevas doctrinas de las funciones de las Fuerzas Armadas de un país que no está en guerra ni tiene amenaza, es que los militares se involucren en ciertas áreas, entre ellos el cuidado medioambiental. Pero están secos los ríos con el tema del sacado de la arena y eso es medio ambiente que controla. Tú dices que lo controlan, pero no. Tú te vas Yo a he San visto Cristóbal. acciones. Tú te vas a San Cristóbal, el río Nizagüe está seco. Sí, porque La le mayoría vienen de esos sacando ríos, permanentemente y las constantemente, denuncias, y eso es medio sí, ambiente, pero tú sí. te vas a la zona del norte y te vas al área de la Barrigol y todo eso, y hay una depredación total, y eso es medio ambiente que también tiene que regular. Entonces, puede que esté haciendo algo muy técnico, que no lo estamos viendo, pero lo que tiene que ver con el medio ambiente en sí, aquí estamos mal. Señores, muy pero en la mal. Loma Guaigüí, ahí en la provincia de La Vega, hay que ver cómo está esa loma deforestada completamente. O sea, eso es diariamente camiones bajando de la loma, cortando, talando árboles. Y hemos visto también autoridades que han estado allí supuestamente supervisando para que no cometan esta indelicadeza con la naturaleza, ¿verdad? Pero sin embargo, eso es diariamente. En la autopista Duarte ustedes ven camiones repletos de pinos, de esos pinos. Pero hay que ver, Ana Daisy, te doy un dato. Hay lo que se llaman fincas energéticas, Sí, que son específicamente sembrar para cortar. sí, correcto. Porque la madera hay que Hay que usarla. y Se necesita. entonces son fincas programadas, coordinadas, que están organizadas, destinadas para los fines del que lugar. tú las siembras, tumba y siembra, y tiene un proyecto a 10 años, 5 años. Sí, ¿en pero qué lo que tiempo? ocurre en Loma... Ahora, regularmente cuando uno ve un camión lleno de madera, uno se pone bajo alerta porque sabemos que aquí no hay pruritos. Y sobre todo cuando vienen bajando de la Loma Guaigüí, que a cada rato hay un incendio, que dice que es provocado por la misma naturaleza. Sin embargo, hay manos que interceden en ese sentido. O sea, hay una debilidad sistémica en esa parte. Y yo creo que hay que prestarle mucha atención. También el otro día estuvo por los Haitíes, por aquí, por la autopista. Ya han sacado muchos depredadores pero de bastantes. haitianos y dominicanos que lo contratan para el cunuquismo ahí adentro. Eso hay que darle duro. Sí. Pero ahí mismo en Villa Altagracia, señores, la tala de árboles, vi unos campesinos que estaban cortando para hacer un conuco ahí en la orilla de la autopista Duarte. Entonces yo creo que Medio Ambiente tiene que tomar ciertas medidas en ese sentido, porque lo que está pasando ahora mismo, los ríos se están secando, señores, y estamos teniendo una carencia. Los ríos que anteriormente ustedes iban y disfrutaban de esa hermosa, de la naturaleza y todo eso, y veíamos cómo eran frondosos, uno disfrutaba de ir. Sin embargo, ahora vemos que son riachuelos, que son unos cañitos que andan por ahí. ¿Por qué? Porque las personas han depredado, han acabado con la naturaleza, y eso ha afectado Yo quisiera, de una manera extraordinaria. Yo quisiera, así lo escucho, se la voy a dar a Balaguer. Es una expresión muy de jóvenes, dásela a Balaguer. Balaguer ha sido el presidente que más se ha preocupado por el medio ambiente. De Sembrar hecho, árboles. si usted recuerda a Pedro de Jesús Candelier, y un aspecto negativo de Candelier cuando fue director de parques o de forestas, Sí. Represivo. fue por una manera represiva de proteger el medio ambiente. Quemó un Fue burro. duro. Quemó un burro. Pero que no era iba un con- burro, no era un burro animal, era un burro de una cortar. sí, Sí, era claro. con madera para Exactamente lo que se para acaba. carbón. Sí. Pero yo en el imaginario popular, sin ser García Amarquiano, la gente cree que cogió un cuadrúpedo de esto y le ha pegado fuego. Sí. Y entonces la narrativa es que él quemó un burro porque que iba con madera. Pero a Balaguer hay que dárselo. Yo no recuerdo en qué año se fundaron, y ahí ustedes me van a ayudar,
la dirección de parques, la dirección de foresta. Hipólito después, en el 2000, es que crea el Ministerio de Medio Ambiente. Yo entiendo la posición de Gremio diciendo, este ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales está haciendo un buen trabajo, no tiene una vocación mediática. Yo mismo lo veo en la calle El Conde y no lo conozco. Yo me encuentro con él en el Congreso y no sé qué es el ministro. Es más, cuando dicen Paíno, yo creo que Paíno Abreu Collado. O sea, yo no lo puedo identificar, pero eso no quiere decir que él no esté haciendo un buen trabajo. Ahora, lo que advierten nuestras compañeras, tanto Ana Daisy como Maxi, no deja de tener razón. El último gran ministro de Medio Ambiente, guardando todo mi respeto para el primer secretario de Medio Ambiente, el señor Frank Moya Pons, que hizo toda la cartografía, todo este marco legal. Max, que ha hecho un buen trabajo. A Max le montaron una que lo hicieron saltar del cargo, realmente. Le prendieron fuego a varios, se prendieron un viaje de incendio que tú dices, pero ¿y qué es lo que está pasando? Y era para sacarlo de ahí. Miranda, en esa zona vivía encendido. Uno de los ministerios más difíciles ahora mismo del organigrama estatal es manejar el medio ambiente. Pregúntame por qué. Por todos los intereses. Los intereses. Señores. Pero claro, los intereses locales, pero además tenemos un país, compartimos la isla con un país con una vocación depredadora. Totalmente. Que están pasando para la... Ellos están en la parte occidental, están pasando por la parte oriental que ocupa República Dominicana a esas malas prácticas, a esa mala convivencia con el medio ambiente. Hace 20 años, perdón, para terminar, 20 años, Miguel Guerrero me enseñó una foto satelital y Haití está depredado. El más desertificado de todo el continente. Claro. Eso no es casual. Miren, con lo que tú decías, Monclús, de Balaguer, tenemos tantas cosas que criticarle a Balaguer, pero Balaguer vio el futuro de la República Dominicana, nos preservó de la capa boscosa, de regenerar constantemente la capa boscosa con lo que son las áreas protegidas y los pulmones que le dejó a la capital, y además nos preservó el futuro del agua, creó las grandes presas y represas de nuestro país. Balaguer nos dejó avanzadísimo el tema de la capa boscosa y el tema del agua. Y con el gobierno del PLD entonces se instrumentalizó un proyecto interesantísimo llamado Quisqueya Verde, que la dirigía el vicepresidente Jaime David Fernández Mirabal. Y nuestro país en los últimos 40 años, aunque nos quejemos, que tenemos que quejarnos de las cosas que no están correctamente, pero nosotros hemos mejorado entre un 30, 35, 40% nuestra capa boscosa y nuestra capa vegetal. Nosotros hemos mejorado. Claro que sí. O sea, claro que sí. Con todo y los depredadores, con todo y los abusadores, con todo y que hay ministros que se descuidan. Mira, Jaime David hizo un buen trabajo. Yo recuerdo que él marcaba la zona donde él... Mira la foto ahí. Hermosísima. Hermosísima de este lado, Ana Daisy. De este lado, pero mira de aquel lado. De este lado. Y así quieren ustedes que no le deje este país a esa gente. Esa es la internacional. Posible, mi hermano. Sí, ahí está la carretera. Sí, la carretera internacional que divide la República Dominicana con la hermana nación de Haití. Pues les decía que Jaime David había realizado un trabajo muy bonito, de hecho con la siembra de árboles, y cada zona él la marcaba con unas piedras que identificaban que era una zona que había sido trabajada por Jaime David. Hay muchas organizaciones a nivel nacional que se dedican a la siembra de árboles, muchísimos colaboradores que van a las lomas a forestar producto de esta debilidad que está ocasionando un problema tremendo con lo que tiene que ver con el clima, señores, el calentamiento global, y yo creo que nosotros tenemos que prestarle mucha atención porque la consecuencia que estamos viviendo ahora mismo es esos ríos como se han secado en cada una de las provincias del país. Precisamente el tema del presidente en la cumbre mundial y declarar a la República Dominicana vicepresidenta para el tema de los océanos, creo que el equipo de producción tiene algún corte del presidente Abinader en ese evento, que yo debo decir que no esperemos nada con el tema del sargazo. Los países grandes no van a mover un dedo porque ese tema a ellos no le afecta. Los países que reciben el sargazo, que se pongan a pensar en tecnología, en uso de recursos humanos. ¿Cómo es que vamos a resolver esto? Porque a Macron le da par de tres el sargazo.
Vamos a escuchar al presidente. Excelentísimo señor Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa, excelentísimo señor Rodrigo Chávez, presidente de la República de Costa Rica, su excelencia Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, excelentísimos señores jefes de Estado y de Gobierno, su excelencia Philemon Yang, presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, honorables jefes de delegaciones, autoridades locales, señoras y señores, representantes de los pueblos del mundo. Comparezco hoy como presidente de un pequeño estado insular en desarrollo que encuentra en el océano un recurso vital, una parte indisoluble de su identidad, de su economía y de su cultura. Para República Dominicana, el océano más que un límite es un puente entre comunidades y naciones. Desde siempre el océano ha sido un instrumento de relaciones comerciales y culturales, pero además es fuente de alimento y de salud. Lamentablemente hoy enfrentamos el riesgo de que ese inmenso patrimonio ya no represente abundancia, sino fragilidad. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación amenazan con transformar nuestros océanos, pasando de ser fuentes de vida a epicentros de devastación. En el Caribe, sentimos cada día los efectos del calentamiento global en nuestras costas, en la pesca y sobre todo en las comunidades costeras. Somos testigos del aumento del nivel del mar. Ok, muy bien. Nosotros somos una tierra insular, somos una cadena montañosa que flota en el Caribe, de montañas que se hunden y salen. Por eso Cuba, nosotros, que somos Haití, nosotros, Puerto Rico, son cadenas montañosas que entran al mar y suben. La misma Sierra Maestra de Cuba es la misma cordillera central de aquí, septentrional de aquí. Entonces, si el nivel del agua, por el descongelamiento de los glaciares, sube, obviamente que nosotros vamos a perder costas. Aunque yo escuché una vez a Osiris de León decir que al mismo tiempo que el mar puede subir, nosotros difícilmente quedemos seriamente amenazados porque esta isla sube unos milímetros por año, sí, por la presión de las placas que confluyen aquí, las placas tectónicas. O sea, nosotros esta montaña sube unos piquitos diarios no, al año. Pero de todos modos va a ser un problema para nosotros. No esperemos nada del mundo desarrollado sobre el sargazo. Nosotros, los dominicanos, los mexicanos, a Cuba no le afecta tanto porque Cuba no tiene turismo. No sé cómo le va a Puerto Rico con el sargazo. Pero pónganse los países que reciben el sargazo a pensar una forma innovadora de resolver eso. O reutilizar el sargazo en algo. Busquen la manera. Innoven, porque ha habido propuestas para utilizar el sargazo para a partir de él producir, por ejemplo, biodiesel, sí, y otros. Recuerden que es cargado de sal. Yo pensaba antes en el tema de abono, pero entonces alguien me dijo, pero es que eso es cargado de sal. Sí, es cargado de sal, pero es muy difícil. Ha habido varias investigaciones para utilizarlo, por ejemplo, para combustible, para como biomasa, sí. Como biomasa. Entonces yo pienso que algo habrá que hacer con el sargazo porque obviamente es un problema que afecta a nuestras costas, aunque el presidente de la República cumplió con su responsabilidad como mandatario de plantear la gravedad del tema en ese escenario que era el idóneo para plantearlo. Él dijo que es una emergencia sanitaria, una crisis ambiental y una crisis económica y sanitaria, y subrayó el problema que significa el sargazo, que afecta gravemente a los países de la región, independientemente de que las grandes naciones no le vayan a poner atención, pero yo pienso que sí, que era atinente, que era acertada la idea, tal como lo hizo el presidente de la República, de plantear el problema en ese escenario en toda su magnitud. Tú sabes que el tema del sargazo no solamente representa una contaminación ambiental, sino que también representa una problemática económica por la cantidad de turistas que vienen a la República Dominicana a disfrutar de este país paradisíaco, de las playas, y que muchos establecimientos comerciales se encuentran afectados producto de esta cantidad
yo recuerdo que en Guibia, señores, no, hace ya un tiempo ahí. Hace ya un tiempo, no, y digo cómo es. En Boca Chica, ¿Eh? en Boca Chica, en Guibia, tuvieron que llevar a cabo una jornada de limpieza de costa como ustedes no se lo imaginan, porque, por ejemplo, en el caso de Boca Chica, todos los visitantes, todos los que iban al balneario, tuvieron que... Boca Chica es una cloaca, señores, eso pero es... bueno, Ahí no hay pero ahí balneario, está Mira, bonito pero ahí- bañarse en Boca pero Chica. es una- hoy- En Boca Chica sí. Hoy, No, hoy, es que hoy, no. No, pero que esa Hoy, es la playa señores, de los otros, sí, los pobres. sí, eso sí. No va que tú te vas a Punta Era. Cana, No, esa es era. la playa, ahí van todos los, la mayoría de los dominicanos. hoy tenemos una van a invitada, Boca Chica. hoy tenemos una invitada realmente de primer nivel de la política pública del Estado y de la política interna del PRM. Gloria Reyes estará con nosotros en el día de hoy, directora de Supérate, que va a estar con nosotros conversando, obviamente, de la situación de la institución que dirige y, por supuesto, de la parte política y de la posibilidad de su candidatura a la Secretaría General y otros temas de orden público. Y ahora nos vamos, por si no lo sabían, tenemos una portada. La portada de nuestro diario digital, www.sumundodigital.com, el diario digital editado por Multimedios Su Mundo, ahí lo tienen en pantalla. En las globales dice que China y Estados Unidos se reanudan el diálogo en Londres para rebajar sus tensiones comerciales. Una entrevista exclusiva a la maestra Rosalía Sosa. Ella dijo aquí en Matutino Su Mundo que Abinader no debe asumir la presidencia del PRM. Así es, entre otras las informaciones que trae nuestra portada, el ministro de Agricultura asegura el gobierno auxiliará a afectados por fuego en el mercado de Santo Domingo. PDI realizará relanzamiento de la organización este martes, 10 de la mañana, en el Radisson. República Dominicana es electa vicepresidenta de la Conferencia sobre el Océano. Estiman pérdidas de 500 billones en incendios de Merca Santo Domingo. En salud, el Sistema Nacional de Salud reporta tasa de mortalidad neonatal e infantil más baja en últimos 15 años. Bueno, y ahí tenemos otro titular. Roberto Monclús, panelista de Multimedios Su Mundo, de este matutino Su Mundo, defiende en el Congreso Nacional el derecho a las candidaturas independientes. Bien por Monclús. www.sumundodigital.com, ahí encontrarás esta y otras informaciones de interés. Pero también usted puede seguirnos a través de una multiplicidad de canales de televisión, el 101 y el 1101 High Definition de Claro, el canal 81 de Altice, el 81 de Aster, el canal 20 de Telecable Dominicano, canal 67 de Telecable Central, el 46 de Win Telecom, el 647 de Fire TV Stick, y también estamos en 190 sistemas de cable en toditas las provincias del país. Usted también puede seguirnos a través del satélite Eutel para la parte internacional, esto es para el continente americano, y también el satélite Intelsat para todo el mundo. Síganos también a través de las plataformas digitales y las redes sociales de Multimedios Su Mundo para que esté debidamente informado. Bien, y si quiere mantener la sintonía, pero a través de nuestra emisora Su Mundo FM, está contigo donde quieras que vaya, descarga nuestra app. Son dos, App Store y Google Play, y te va a mantener no solo con una playlist muy tropicalizada, sino también con contenido, todo el contenido programático de nuestras plataformas, sobre todo de nuestros canales en el formato streaming. También descarga por el código QR, tú puedes descargar y mantener la sintonía de Su Mundo Digital. Ahí está, para continuar viendo esta programación y disfrutar de nuestra programación y de todo el contenido programático, descarga nuestra app escaneando este código QR. Sí, señor, ahí estamos en todas las plataformas posibles para llevarle y la información precisa cada día, aquí no solo en el matutino, sino también en todo el multimedio. Más adelante vamos a hacer contacto con Carol Pérez desde Bogotá sobre el seguimiento a esta situación del senador Miguel Uribe Turbay, quien está en estado muy crítico según las informaciones que ha estado dando el centro de salud donde es asistido, más por todos sus familiares, o su esposa principalmente, que es la que está llevando la vocería del estado de situación del senador, que mete a Colombia en una situación peligrosa.
peligrosa de inestabilidad. Se han extralimitado en el sentido de los discursos de oposición y de gobierno en una situación que están saliéndose de control. Se están saliendo de control en el diálogo social entre gobierno y oposición. Este atentado contra Uribe puede llevar al país a un movimiento social de condiciones realmente penosas si se sale de control todo esto. Es que hay una confrontación muy dura. Los discursos son muy fuertes entre la oposición y el gobierno, y cuando pasa eso también surgen este tipo de personas que asumen ese discurso confrontativo, ese discurso que enfrenta y que ataca, lo asumen de manera literal. Y miren lo que hizo, por ejemplo, este joven de menos de 15 años que atenta contra la vida de Miguel Uribe Turbay, que es un hombre que viene de una familia presidencial y que es un precandidato presidencial. Entonces esto enrarece más la situación política de Colombia. Y el presidente no está ayudando, para nada. Está Gustavo muy mal. Petro está muy mal. De hecho, ayer lo veíamos en otra actividad, también en una situación bochornosa. Para nadie es un secreto que Petro estaba borracho ahí también, por no decir otra cosa. Ayer tomó el micrófono en medio de una actividad, mientras el presentador estaba hablando, él fue, le arrebató el micrófono y comenzó él a hablar, divariando, como el que está, ya ustedes saben, en otros niveles. Entonces, La canciller no le envió ayuda. una carta, la canciller de su No país ayuda. le envió una carta y lo acusó de estar consumiendo sustancias alucinógenas. No, pero Pero sí, yo lo que creo es que este Se nota. atentado contra Uribe requiere de una investigación un poquito más profunda, porque nos hemos enfocado solamente en el joven, pero hay que ver quiénes están detrás de este joven, quiénes le pagaron a este joven para que atentara contra Uribe, uno de los candidatos más potables que actualmente tenía Colombia. O sea que Sería una pena para la democracia, la transición democrática de Colombia, que retrocediera. yo creo que sí. Yo creo que Petro tiene un problema, una enfermedad. No creo que con la formación de Petro, lo que él significa para la izquierda, para, si se quiere, el restablecimiento de la institucionalidad en Colombia, esté presentando un estado deplorable. Tú puedes decir, es una narrativa de la derecha, pero ya no estamos en la época de la Guerra Fría y eso como que no me luce, no luce, pero está presentando un mal papel, como decía García Márquez, de la colombianidad. O sea, de Petro se esperaba mucho, pero mucho para el rol y con el desenfado que está manejando el destino de los colombianos. Vamos a hacer una extrapolación. Morena vino a romper, es un partido emergente, vino a romper una hegemonía, una tradición en México. Y el desempeño de Claudia, la presidenta actual, es un desempeño muy bueno, modélico. muy bueno. O sea, Pero lo que le nosotros antecedió- todavía los soñadores esperamos algo Pero algo de digno de la izquierda, Francia ¿no? Márquez. Lo Tú que- dices de lo- Francia Márquez. No, No, Francia Márquez fue Echenbao. hizo el Ah, campo de la de México, Colombia tú dices. por la izquierda La de hacia la México. izquierda Claudia Claudia Sheinbaum. de Sheinbaum. mexicano. O sea, Oye, Claudia Sheinbaum. para que tú veamos un club, mira que acertado dices tú. Del jefe político de Morena, el presidente saliente, Manuel López Obrador. López Obrador, se esperaba no mucho, por no decir poco, en materia Sí, es verdad. de que no era como el tipo más acendrado. Y sin embargo hizo un buen gobierno, o sea, no metió a México en problemas, no lo retrotrajo a temas económicos, México siguió creciendo, Sí. no provocó situaciones de mayores violencias que las que ya existían, no hubo casos de corrupción, o sea, no metió a México en un problema y se supone que de él no se esperaba mucho en términos reales. Casi nada. Entonces de Petro, que sí se esperaba mucho, Sí. está dañando el proceso de los gobiernos progresistas. De Petro Porque completo, asusta Grande. Hasta de la vicepresidenta que Petro llevó se esperaba más. Claro, por su origen. Sí, Oye, Porque Pero mira lo que le está pasando a la viene vice. de la zona, viene de la región negra, Claro. y fue impulsada precisamente por esa gente del Chocó, que son mayoritariamente negros, y ese Sí. discurso que ella enarboló, el discurso de ir en el rescate de los más desposeídos, de la gente que menos tiene en Colombia,
Colombia fue el que caló Y se cayó. fue el que la hizo Sí. que ella se convirtiera en un eslabón importante para el triunfo de Gustavo Petro. Pero Francia definitivamente está eclipsada. Yo la veo por ningún lado, ni siquiera con discursos, ni siquiera con participando de manera activa en las actividades del gobierno. Entonces, de alguna manera ha habido una gran decepción, sobre todo en la gente del Chocó, y eso conversaba cuando fui recientemente ahora a Colombia. Ellos dicen que de Francia Márquez fue impulsada por la gente del Chocó, fue impulsada por la gente que creía en que debía ir al gobierno una persona que se preocupara por los más desposeídos, y que ella o no la han dejado, porque hay que ver eso, o no la han dejado o no ha podido. No, pero su comportamiento, implementar su forma acciones. de abordar los temas es más que no la hayan dejado. Es que tiene evidentemente incompetencias en lo que es la dirección del Estado. O sea, al margen de que a cualquiera lo torpedean, eso es normal, y más si tú eres vicepresidente. Sí, claro. Cuando ya ha tomado los turnos para expresar cualquier idea o opinión respecto de lo que esté pasando, le falta un sentido del tacto político impresionante. Sí, sí. Lo que se vio en esos consejos de gobierno fue penoso. Sí. Penoso, penoso, penoso. O sea, no hay una madurez, y lo decíamos el otro día aquí, es que ese es el tema del populismo político. Ellos Sí. la buscan porque es una líder Conocida. conocida, sindical, Ajá. indigenista, Que tenía incidencia. lo natural por ser Afrodescendente. negra, Sí, 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 Correcto. sí. en un país como Colombia. Entonces, ella evidentemente que no ha estado a la altura, y el presidente ni decir. Entonces, vamos a esperar, estamos tratando de hacer contacto con Ahí Carol está. está ahí, Carol. te está Ya tenemos escuchando. a Ah, ya Carol está ahí, qué bueno. Correcto. Ya yo iba a hacer la pausa, pero ya Carol está con nosotros. Buenos días, Carol. Buenos días, compañeros. Otra vez me pusieron a madrugar, ¿no? Ustedes son terribles. El deber llama, Carol. Hablemos de la salud de Uribe, que es lo Sí. más interesante e importante en este momento. ¿Qué tenemos? Bueno, algunas noticias importantes o digamos la actualización de la situación del senador. Lo primero es que ayer en el Consejo de Seguridad y ese Consejo Presidencial que hay permanente desde el sábado, el presidente Petro se comprometió a bajarle a los niveles. Digamos que ese es un gran avance, ¿no? Entendiendo de que la característica principal de Gustavo Petro es ser contestatario y tener esos niveles bastante altos que agitan las emociones, sobre todo del pueblo que es muy popular y llano. Eso es un avance, ¿no? También, por otro lado, el presidente Uribe y la precandidata Vicky Dávila, que no sé si la tienen en el radar, que es muy popular también, pues dieron a conocer que han sido amenazados. ¿Eso aporta? No creo. En este momento coyuntural como estamos, el que haya recibido amenazas, que lo maneje internamente, que no haga eso política ni proselitismo, porque no aporta, y mucho menos políticos y gente con tanta experiencia. Es mi crítica personal, no lo sumo a ustedes ahí, eso lo estoy diciendo yo. Entonces, eso no aporta. Digamos que hay un compromiso para ver de qué manera esa polarización política, que es la que conlleva tantos problemas que hay en Colombia, sobre todo en los últimos 2 años, baje esos niveles y nos calmemos un poco todos, como ha sugerido el líder para mí más importante de este país, que es Humberto de la Calle, que si ustedes no lo conocen, Sí, claro los que invito sí. a que lo busquen. Claro que sí. Pero para mí, cuando ese señor habla, yo me callo y le pongo atención a todo lo que digan. Y invito a los colombianos a que cuando quieran saber alguna reflexión de lo que esté pasando, busquen las redes de Humberto de la Calle. Es un que debió estadista. ser el presidente de este país. Es un estadista, Humberto de Perdónenme la Calle. que sea personal. Les escucho. ¿Cuál es el último parte médico? ¿Cómo es el ambiente? La gente, ¿cómo lo percibe? ¿Sale o no sale vivo de la clínica? Graimer, eso es una cosa jalada por los cabellos, ¿no? Es decir, ese video es falso, ese que están pasando. Me voy a dedicar a desmontar todos los videos y todas las noticias falsas que han salido estos días en Dominicana, porque yo creo que ese es mi compromiso. Claro. No ha habido nada de cuando sale, cuando lo operan al senador, porque ya se imaginarán que una figura como esa hay que cuidar su intimidad en todos los aspectos. De hecho, ni siquiera la esposa habla por eso, porque quiere que sea la clínica la que dé las informaciones para bajar de las especulaciones. Entonces, el senador sigue mal, el senador sigue en condición reservada. El senador, un milagro lo para de ahí porque lo ha dicho su esposa las 2 veces que ha hablado, lo dijo su tío
la vez que fue el domingo en la tarde a la clínica, que yo diría que son las personas, además de la clínica, que es la parte científica, la parte humana, porque es un ser humano que está ahí batallando contra la vida y la muerte, y hay que ser respetuoso de eso. El senador sigue muy mal. Pero hay otras noticias importantes también que tienen que ver con la seguridad, que yo sé que la gente le pone mucho cuidado a eso. El presidente Petro mandó a examinar y analizar bien y profundamente, y él ha dedicado tiempo a eso, a los esquemas de seguridad de los funcionarios, tanto de él como de la oposición, porque a conclusión de los 7 funcionarios, de los 7 escoltas que debía tener el senador, solo tenía 3 el sábado. Entonces, eso es peligroso, porque ahí hay una información que se escapa, ¿no? El director del PNU, que es la oficina que suministra ese personal, un señor que no merece credibilidad, yo no lo conocía, ayer salió al aire porque el abogado fue a poner una demanda junto con la esposa a esa institución con la Procuraduría de que el esquema de seguridad estaba fallando. Entonces, no solamente porque tenían varios meses solicitando más escoltas, sino porque justamente el sábado solo tenían 3. Y así se fue el precandidato Miguel, a un evento público abierto, en contacto con la gente, y miren lo que terminó pasando. Les escucho. Carol, ¿cómo está el ambiente en Colombia en estos momentos, luego del atentado de Uribe? Muy triste. Realmente los colombianos, yo creo que esto va a servir para algo tiene que dejar, porque este sufrimiento y esta situación que nos acongoja a todos, tiene que dejar algo, porque si no, no vale la pena la vida. Vamos a seguir discutiendo y peleando, los políticos allá discutiendo por cosas personales y por quien tenga más ego, y nosotros como unos pegotes. Sí, perdónenme que me emocione, pero es que realmente es triste. No te preocupes, una información, a ver si lo corrobora, que la vimos ayer, de que el arma que usó el chico, no se tiene el nombre, por cierto, de él, que yo sepa. El chico que utilizó, no sé cómo son las leyes ya para proteger la identidad aunque es un caso muy grave Nos toca protegerla porque es un menor además grande. Exacto, pero que el arma que usó se compró en Arizona, Estados Unidos. Que se compró en Arizona en el 2020, alguien la compró y no se sabe cómo llegó a Colombia, a Bogotá, y cómo llegó a la mano de este chico. Yo voy a especular ahí, me da permiso. Claro que se compró en Arizona. Miren, el narcotráfico, que es el mal de este país, de muchos países, así como manda la droga, manda la plata y manda armas. Eso lo sabe todo el mundo. Estoy especulando, pero yo creo que después de tú tener tantos años en este país y ver tanta noticia y tantas cosas, te imaginas por dónde va el agua al coco. Es decir, así como el narcotráfico manda la droga, regresa la plata, en ese baúl, para decirlo así, que viene la plata, ¿qué es lo que más viene? Armas. Porque los narcotraficantes y la delincuencia ligada a la guerrilla, a los que ya están, la disidencia, como tú lo quieras llamar, porque a final de cuentas es lo malo, no es esa mano oscura del poder, trae todo eso. Y esa arma rodó por todas partes y terminó ahí. Carol, estoy segura de que así fue. Perdona que le interrumpa. ¿Es cierto lo que dice el Hospital Fundación Santa Fe, que dice que el precandidato está en un estado crítico? Y esas imágenes que tú dices que es fake news, entonces no son originadas o originarias de la Fundación Santa Fe donde él está recluido o ingresado. No. Esa imagen, ese video que sale en esa camilla, es decir, no cabe. Yo no la había visto, yo incluso la vi fue allá en Dominicana, en las redes dominicanas. Porque no, es decir, la Clínica Santa Fe no se va a prestar para eso. ¿Quién va a estar grabando eso? Jamás. Toda esa gente ahí, esos son personas normales. Pero no han dejado entrar a nadie ahí, absolutamente. Ni a la esposa nada más. Para que estén ahí aplaudiendo. Es correcto, no. correcto. Una pregunta, Carol, obviamente. retomando lo que hablabas ahorita del tema de la seguridad del senador, de la reducción en la seguridad, ¿se puede decir que hubo negligencia en este caso? Tal vez sería a propósito que se le redujo la seguridad a este funcionario político, o qué realmente es lo que se ha dicho en relación a esto, porque es interesante eso que planteas. Sí, o hubo negligencia. Bueno, de hecho, por eso el presidente desde el sábado cuando habló de que el esquema de seguridad había que analizarlo, había que investigarlo, porque un fallo hubo ahí para que permitieran que este senador, precandidato presidencial, se presentara en un barrio residencial, en un parque abierto,
improvisado, sin tarima, con un micrófono ahí llevado, a hablar con la gente sin la seguridad que necesitaba. Algo falló ahí. Entonces, por eso el presidente desde el sábado está pidiendo en su discurso que se investigue, y él ha dedicado estos días también a investigar esa parte. No estoy hablando bien del presidente, simplemente estoy diciendo lo que ha pasado. Entonces, en conclusión, ayer, la última información, se presenta el abogado del senador con la esposa a la Procuraduría pidiendo que investiguen, porque la información es que de los 7 escoltas que debía tener asignados, solo tenía 3 el sábado. De 7-3. De 7-3. Es una baja muy sensible. Demasiado. Más del 50%. Exactamente. Y que en lugar de reducirle la cantidad de gentes, debieron aumentársela, porque iba a participar, como tú bien dices, en un acto público donde iba a estar rodeado de muchísimas personas. Pero hay otro dato muy interesante también vinculado al atentado, y es el hecho de que inicialmente vimos la circulación en las redes sociales de una supuesta conversación que sostuvo el joven vía WhatsApp con otra persona, con una mujer, con una dama. Y de hecho en el video él aparece hablando con una dama en el momento, segundos antes de producir el atentado. Pero dicen las autoridades, tú me corroboras que ese chat no existe, que no es cierto que existe ese chat, y que tampoco tienen el arma. Mira, hay 1000 cámaras de seguridad y celular alrededor, y están analizando todo eso, porque entonces ahora lo que le dieron con las fake news es poner y quitar cara de los lugares, poner y quitar objetos. Vuelve y juega, las redes suman, pero en momentos determinantes como este lo que hacen es joder el parto, ¿no? Gracias, entonces, gracias Carol, gracias. Tenemos que ir a una pausa. Solo preguntarte, ¿qué ha dicho el Ministerio Público? En breve, en 2 segundos, dímelo. El Ministerio Público está en el proceso de investigación, juntando todos esos videos. Ahí está la prueba reina. En todos esos videos que hay de cámaras públicas y de celular está la conclusión, y están en ese análisis. Muchas gracias, Carol. Sabes que te vamos a seguir... Que va a seguir madrugando. Madrugando con nosotros. Porque ¿Me permiten despedirla? Yo la quiero despedir. Despídela porque vamos. Perfecto, Roberto. te quiero, tú lo sabes, ¿no? Nos vemos pronto en Colombia. Tú tienes, tu segundo apellido es Pérez Botija. Eres Lora. Ok, adiós, cuídate. Señores, gracias. Seguimos en contacto permanente. Gracias, Carol. Gracias, Carol. Vámonos a la pausa. Ya está con nosotros la invitada del día de hoy, Gloria Reyes. Aquí está en los estudios. Nos vamos a la pausa y miren la entrada de Gloria Reyes, que venimos en breve. Vámonos. Entre chiste y chiste se dicen verdades, señores. Aquí estamos. Miren, hoy se da un encuentro muy interesante en la sede de FEDOMU, aquí en la capital dominicana, entre la presidencia de FEDOMU y la dirección ejecutiva y varios alcaldes y alcaldesas, con la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, ONAPRED, que dirige el doctor Roberto Santana. Nelson, nuestro querido amigo alcalde de Samaná, preside FEDOMU. Y hoy martes a las 10 de la mañana, pues estaremos firmando un acuerdo de intercambio interinstitucional, porque en cada municipio que haya una cárcel, la alcaldía tiene una responsabilidad directa en todo el criterio de observación, de vigilancia, de apoyo y de colaboración. Entonces, como se van a construir una cárcel, además de la que ya está, se van a construir 26 cárceles, y esas cárceles van en un municipio, llámese como se llame. Por ejemplo, la nueva cárcel que se está haciendo en Anamuya, es la cárcel de Higüey, pero está en Anamuya. Entonces, esos alcaldes que están que dirigen esa demarcación y que habrá una cárcel, pues formará parte del proceso de los CAR. Los CAR son los comités de apoyo a la reforma penitenciaria, y los alcaldes ejercen liderazgo. Entonces, hoy a las 10 se va a firmar ese acuerdo. Invitamos a todos los medios de comunicación que nos acompañen en este acuerdo de firma interinstitucional entre FEDOMU y la UNAPRED. Bueno, ella lleva muy joven ella, pero lleva una carrera política vertiginosa.
en firme en el tiempo, tiene unas características personales que la definen como una mujer política de carácter y eficiente en lo que tiene que ver con la política pública. Fue diputada y ahora dirige Supérate, uno de los programas esenciales de lo que es el estado de bienestar de un país, como es asistir a las personas que más los necesitan. Buenos días, Gloria. Muchísimas gracias, muy buenos días. Veo que hiciste la tarea, ¿eh? Bien, muy bien. Feliz de estar aquí, por fin, finalmente. Agradecida del espacio y muy contenta de poder compartir con el país buenas nuevas. Muy bien, Gloria. Por supuesto, el tema Supérate a lo largo de un tiempo, a lo largo del tiempo ha tenido situaciones de carácter administrativa, de transparencia, de gente que siempre quiere meter la mano de diferentes sectores. Pero en los últimos tiempos hemos visto que ha bajado los problemas. ¿Qué has hecho para que este tema de que mejore la eficiencia en materia tecnológica y del servicio a la población de los programas que tú diriges? Bueno, en Supérate se ha hecho mucho. Son 5 años de importante impacto a las familias dominicanas. Recordemos que Supérate tiene la labor de atender de manera directa en transferencias a 1,5 millones de familias. Eso es cerca del 40% de la población si contamos los miembros de esta familia. Así que lo que hacemos primero es masivo, es a mucha gente. Segundo, va segmentado a una población muy específica, que es la población que se encuentra en pobreza extrema. Y tercero, es una medida de alto impacto que no solo interviene en términos de transferencia económica, sino que aborda problemáticas multisectoriales de las familias. No solo es transferencia, trabajamos con programas de acompañamiento, de apoyo de las familias en condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo. Se trabajan los temas de violencia intrafamiliar con acompañamiento sociofamiliar, se trabaja la creación de habilidades blandas o habilidades para la vida, del manejo de las relaciones y conflictos familiares, se trabajan también capacidades para generación de medios de vida, o sea, crear una habilidad que te permita ganarte la vida, que puedas tener un ingreso, que te sustente tu familia y que estos apoyos de gobierno sean apoyos transitorios, que no sean permanentes. Claro, siempre habrá una población que requiere un apoyo permanente, como es el caso de los adultos mayores o las personas con discapacidad, y para eso hemos diseñado programas como el piloto de comunidades de cuidados, que es por primera vez que tenemos en el país, cuidadores y cuidadoras que van a hogares a cuidar a adultos mayores. Esa es una de las nuevas políticas que desde Supérate, junto a CONAPE y con el apoyo del Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Economía, hemos abordado en estos años. Así que yo te puedo señalar con estos 4 o 5 puntos los aspectos más destacados de Supérate. En algún momento hubo una situación vinculada a la administradora de subsidios sociales, que es la que hace los pagos de las transferencias, y eso se corrigió inmediatamente. Se les repuso el dinero a las personas, se cambiaron los instrumentos de pago, se modernizó todo el sistema de pago de tarjetas, que venía de una tarjeta de banda obsoleta a una tarjeta ahora moderna de chip. Se redujeron muchas de las brechas de ciberseguridad que existían en la ADES, y finalmente logramos ampliar una red de servicios en gran parte del país, en lugares donde no existían estos servicios. Ese programa se inició en los gobiernos del PLD, y yo siempre he reconocido que hubo 2 funcionarios altamente eficientes, como fue la doctora Margarita Cedeño y el vicepresidente Rafael Alburquerque, reconocido como gente correcta en sentido general, que llevaron eso bien. Y le decíamos al presidente Abinader, cuando inició, que lo repartió en 3 islas, en 3 instancias, el control de Supérate. Yo me cansé de comentar que para mí era un error administrativo repartir ese programa, que eso debe tener una cabeza y las diferentes áreas. Finalmente volvimos a tener una cabeza. No, es que nunca se ha repartido. La diferencia entre los gobiernos pasados y este gobierno es que en las cabezas de las instituciones habían personas que no eran tan conocidas y tan públicas, pero no ha cambiado nada. Al día de hoy, la misma estructura que se tenía antes es la de hoy todavía. El gabinete social es el que articula todas las políticas, que es Tony Peña, eso no ha cambiado. O sea, el mismo rol que tenía la vicepresidenta es el mismo rol que tiene Tony al día de hoy. Coordina todas las instituciones de carácter social y de protección social, bajo esta sombrilla. Ahora, ¿qué pasaba? Que donde está Gloria no había una figura conocida, había una persona técnica que era del equipo político, de quien dirigía el gabinete. En ADES igual,
en ADES, ahora mismo y en el pasado, han habido personas en el gobierno del presidente Abinader que son conocidas, que son figuras políticas, entonces pudiera interpretarse que son cosas diferentes y no, es el mismo modelo, es el mismo truco, sistema. Entonces, Gloria, te voy a decir dónde está el truco entonces. Lo que pasa es que aquellas personas eran vicepresidentes de la República con un nivel de autoridad real. ¿Qué pasa? Que en este modelo que implementó el presidente Abinader es como entre iguales que pusieron a dirigir. Entonces, como es entre iguales y los compañeros PRMistas no son boy scouts, son gente aguerrida. No, pero nosotros nos llevamos muy bien todos. Se llevan bien. Entonces, claro que ahí sí. era donde yo decía al presidente, dele el empoderamiento, y eso lo digo, no lo digo aquí porque tú estás aquí, yo lo he dicho en otros medios, que eso debe tener una cabeza fundamental, y esa es Gloria Reyes. O sea, yo le he dicho siempre eso, y eso de repartir las partes entre iguales, eso no ha ayudado, y se lo reitero al presidente, empodere eso en una sola cabeza, y lo demás para abajo que sean subalternos, para que funcione, para que no se armen los problemas. Bueno, al fin de cuentas, del modelo que sea, el programa ha funcionado, la reducción de la pobreza está ahí, o sea, tú podrás criticar lo que podrás criticar, porque no es infalible, hay cosas que suceden, hay situaciones que se dan. Ahora bien, el impacto en las familias es real, está ahí. Tenemos una reducción que viene desde post pandemia de 28 puntos que tenía la pobreza a 18 puntos que fue el trimestre de principio de año. Claro, no tiene solo que ver con los programas sociales son una pata, pero tú tienes toda una política social y una política de creación de empleos, de aumento de salarios mínimos que han sido vitales para reducir la pobreza. Entonces, hablar Tú de dices República que la han bajado de 28 a 18. 10 puntos en 5 años, señores. O sea, eso es una hazaña. Esto es algo que hay que destacarlo. Gloria. Lo que pasa es que, evidentemente, hablar de números se dice muy rápido, pero cuando nos vamos a los testimonios, a los sectores, a las historias, comenzamos a ver cambios en las familias y en la gente. Gloria, mira, el tema de las tarjetas y de este tipo de ayuda que da el gobierno, de verdad que lleva un gran alivio a la sociedad dominicana. Pero en estos momentos hay muchos hogares carentes de recursos económicos. Me gustaría saber cuáles son los mecanismos que ustedes están implementando para que esas ayudas lleguen a las personas que realmente le están necesitando. Miren, este es un tema un poquito sensible de abordar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que necesita, que aún no tiene los programas, pero hay mucha gente que lo necesita y está aún en los programas. Los presupuestos no son ilimitados. Tenemos un techo presupuestal anual para este tipo de programas. ¿Cuál es el techo? El gobierno dominicano, te voy a ir. El gobierno dominicano pasó de 800,000 familias en 2020, antes de la pandemia, a 1,5 millones de familias. O sea, duplicamos la cobertura de manera vertical y horizontal, porque también se aumentó el monto o la cápita, como técnicamente se dice, de el subsidio, que de 850 pesos, 825 pesos, lo llevamos a 1,650 pesos. Tenemos años aumentando, pero ya estamos en este tope de 1,5 millones de familias. Son 29,000 millones de pesos en Aliméntate, en el subsidio de los alimentos todos los años. Eso es una partida importante el presupuesto. Entonces, en la medida que tengamos que incluir más personas, debemos de aumentar el presupuesto, pero no podemos aumentar el presupuesto, tenemos un techo. ¿Qué es lo que hacemos? Estamos trabajando con las familias en su proceso de graduación del programa. Por eso todas estas acciones que ustedes ven en los medios del programa de mujeres superemprendedoras, de la línea de manos dominicanas para las artesanas, para las personas que trabajan el tema de la costura, lo que tiene que ver con las oportunidades en el campo, los programas de agricultura familiar, conectándolo con el sector privado para que pequeños agricultores del programa puedan meterse en la cadena de productividad sin intermediarios. Todo eso es para que esas personas en algún momento dejen de depender de las ayudas, entonces podamos hacer espacio para otros que están fuera, pero eso no sale de un día para otro. O sea, una intervención completa de acompañamiento directo a una persona que está en una condición de vulnerabilidad puede durar hasta 2 años.
en el mejor de los casos, para sacarlo de esa dependencia del Estado. O sea, hay que hacer un trabajo continuo y sistemático de acompañamiento, intervención, capacitación, formación y vinculación a servicios públicos y vinculación a oportunidades del mercado para que esa persona pueda salir de esta dependencia. Entonces, este proceso va más lento que el proceso de demanda de ayuda desde afuera. Entonces es como una especie de malabarismo que tenemos que hacer para lograr administrar estos recursos, que la gente que lo necesite esté ahí, pero también que los que están fuera puedan ingresar a estos acompañamientos y apoyos. Sí, pero en esa parte, y perdonen, pero en esa parte, porque estamos hablando de acciones que ustedes están contemplando para impactar en esa... Que estamos realizando. Correcto. No contemplando. Sin o sea, embargo, son acciones concretas que se realizan de manera amplia y diversificada en la institución. Pero ¿cómo ustedes están midiendo el grado de vulnerabilidad? ¿Y cómo ustedes están nosotros seleccionando? No lo estamos midiendo. En Existe un sistema en el país, en la República Dominicana, tenemos un sistema de registro universal. ¿Utilizan el SIUBI social. realmente? Claro. ¿Y por qué para el otorgamiento de las tarjetas hubo muchas irregularidades? Muchas personas estaban como... Es que hay que diferenciar. Una cosa son los subsidios permanentes, que son los que nosotros administramos, que es la tarjeta de Supérate de los alimentos, que tiene Aliméntate, que tiene bono gas, bono luz. Eso es una cosa. Eso básicamente es la misma población todo el tiempo. Eso es un programa permanente que pasa por todo este filtro de acompañamiento y de revisión del SIUBEN. Ahora bien, cuando tú hablas de bonos que son ocasionales, como es el caso del bono de Navidad, el bono de Navidad tiene una partida que trabaja con Supérate, pero hay otra partida que trabaja con otras instituciones. ¿Cómo hacían con las fundas? En el pasado las fundas no lo llevaban al SIUBEN para saber el nivel de vida de la gente. Entonces imagínate que esa funda se transformó en una tarjeta. Entonces hay una parte que sí se entrega mediante el mecanismo de SIUBEN, que lo trabaja Supérate, y otra parte que se entrega, por ejemplo, las Fuerzas Armadas manejan de este tipo de programas, las gobernaciones, una serie de instituciones que no necesariamente están en este sistema de social, sino que hay personas que requieren estos apoyos, pero que no necesariamente hay el rigor del seguimiento de un filtro del sistema del SIUBEN. Pero eso no significa que no se hace un primer filtro, que es el que hacemos cuando decimos, para tú activar la tarjeta de Navidad, tú debes tener un ingreso por debajo de 29,000 pesos. Todo el que tenga un ingreso formal, con su cédula, si gana más de ahí no la puede activar. O sea que aunque tú no uses el SIUBEN en la entrega, ya tú tienes un prefiltro que te garantiza que va dirigido a una población específica de ingresos bajos y de pobreza, que son cosas diferentes. O sea, porque una persona que gane 25,000 pesos quizás no es una persona pobre, pero una persona con ingresos bajos, porque si tú ganas 25,000 pesos y tienes 4 hijos, no es verdad que 25,000 pesos te van a dar. No va para nada. Entonces, hay que entender, porque a veces no se entiende, porque eso es para los pobres, pero tú le estás dando a una gente que gana 25, no es pobre. Pero una persona de 25,000, 29,000, 27,000 es una persona que tiene ingresos bajos. Entonces, cuando tú cubres el millón de familias, el 1,5 millones que está en pobreza, te queda una brecha que tú puedes abarcar a esa población de ingresos bajos que también necesita el apoyo del gobierno, porque tú usas criterios de priorización cuando los recursos son más reducidos, pero si tú tienes suficientes recursos, ¿qué tú haces? Entrega a toda la población más vulnerable y el excedente pues lo puedes distribuir a una población con carencias, pero que no necesariamente esté en franja de vulnerabilidad. Bueno, no sé si me fui muy técnica, pero bien. Se entiende perfectamente. Volviendo al Maxi. tema que planteaba ahorita, del tema del apoyo permanente, evidentemente todos los países como el nuestro necesitan de apoyo a comunidades específicas, en este tema de comunidades vulnerables. Pero me gustaría saber, ya en el tiempo que ustedes llevan, ¿cuántas personas han logrado sacar del programa o de este estado de vulnerabilidad? Porque como bien apuntas, se han diseñado programas para lograr eso. Claro. Hay un número ya identificado de personas Sí. que no necesiten esa tarjeta. Nosotros en los últimos años hemos logrado graduar unas 142,000 personas que han sido de alguna manera identificadas, que sus ingresos ya tienen ingresos formales por encima de 23,000 pesos, 22,000 pesos, que es el umbral de ingresos mínimos que tiene el Ministerio de Economía. Basado en eso, es como decimos, todo el que tenga ingresos formales por encima de 22,000 pesos entra en una categoría de una persona que puede ser graduada. Ahora hay que analizar el estatus de esa familia. Por ejemplo, si esa familia que tiene un ingreso formal de 22,000 pesos es una familia numerosa, tiene 5, 6, 7 miembros, ese es un criterio que
podría ser que esa persona permanezca aún teniendo este ingreso. Segundo, es una familia donde hay menores de niños de 0 a 5 años. Es un criterio. Es una familia donde hay personas con condiciones de alguna enfermedad catastrófica o VIH, alguna enfermedad que amerite un apoyo del Estado. Entonces, hay una serie de filtros que hemos incluido para que aún esa persona esté en ese ingreso. Hay características en su composición familiar que ameriten este apoyo, pues puede permanecer. Pero si lo identificamos que tiene un ingreso formal de 22,000 pesos, que tiene un miembro de su familia que también tiene otro ingreso formal, que tiene también quizás un consumo eléctrico por encima de un X cantidad de watts al mes, que tiene una cuenta en el banco con un ahorro, que tiene un préstamo de 300,000 pesos. Entonces tú calculas y entonces haces un perfil. Recibe remesas. Entonces tú dices, bueno, pero esta persona puede salir del programa ya, porque tiene una característica. Eso no se hacía. Eso tenemos desde el 2022-23 realizando este criterio de salida del programa, que incluye revisión con la Superintendencia de Banco, con la Tesorería Nacional, con las EDES, que también hacemos ese cruce de datos, y evidentemente lo de los ingresos formales. Entonces ese es un proceso que a veces es un poco complejo, porque además son revisiones de datos técnicos. Tú en primera fase, tú puedes cometer un error, porque Claro. tú puedes tener una confusión en una digitación de una data. Por eso tenemos que ir al territorio y verificar la realidad de esa familia. Nos ha pasado de gente que tiene un préstamo de 500,000 pesos, pero cuando vamos a la casa, una abuelita que es un sobrino, un hijo, un vecino que cogió su nombre y sacó ese préstamo, pero su condición es de pobreza. Entonces, por eso este tema es tan delicado y tan sensible. No es tan simple como que, bueno, los números dicen que hay que sacar tanta gente. Hay que saber también cómo cuidar para no cometer injusticia y no sacar a una persona que luego va a regresar a la dependencia del Estado. Gloria, uno de los como de los ítems, de los logros del PT, del Partido de los Trabajadores Brasileños, y de las administraciones de Lula, incluyendo a Dilma Rousseff, en su momento, es que pudieron contabilizar a los brasileños que salieron de la pobreza. Brasil ahora tiene que tener una demografía de 214 millones de habitantes. Es el país más poblado de América Latina. Ustedes, la gente, mi gente del PRM, del gobierno, pueden contabilizar cuántas personas o familias han salido de la pobreza en 5 años. Bueno, los números están ahí del Ministerio de Economía, no del partido, porque esto también hay que manejarlo. De la administración del PRM. De la administración, hay que manejarlo con la prudencia de separar lo que tiene que ver el partido. Es una comunicación que ya tendrá que hacer el partido. Yo estoy aquí como parte del Estado Dominicano y no como PRMista, que después, más adelante puedo hablar como PRMista. Pero en esta etapa, sí, el Ministerio de Economía en sus informes de pobreza monetaria que hace trimestral presenta la evolución de personas que salen de la pobreza. Yo no tengo quizá el dato muy fresco, pero me parece que estamos hablando por encima de 200,000 personas en los últimos años. Pero yo lo puedo precisar, el dato. No lo tengo tan fresco, pero sí, todos nuestros informes de pobreza monetaria establecen esos datos específicos. Tener también el cuidado de que nosotros medimos pobreza monetaria todavía, no medimos pobreza multidimensional, que el país está abocado a un proceso para comenzar a medir pobreza multidimensional, que para explicarlo quizá con más claridad, no solamente mide el ingreso de la persona, o sea, la pobreza monetaria es lo que tú recibes económicamente y lo que te falta para cubrir tus necesidades a nivel económico. La pobreza multidimensional valida también o revisa o evalúa otro tipo de carencias que puede tener una familia, desde estructuras de servicios públicos, estructuras de la vivienda. Entonces es importante hacer esa diferenciación, que siempre hay una discusión técnica de cómo se mide la pobreza o no. Todavía en el instrumento que tenemos para medir pobreza, que es el de pobreza monetaria, podemos identificar esas personas de acuerdo a esos criterios. Más o menos 80,000, dijiste. No, creo que 200 y tantos mil. Pero si bajamos un dato interesante creo que por ahí que usted aportó en la conversación, que nos llamó mucho la atención, es si estábamos en el ranking 28 y bajaron al 18, ese es un número respetable. Sí, claro, pero y analicen y estudien, y tú que eres un estudioso de Latinoamérica, estudien
lo que ha pasado en la región. ¿Cuáles países están bajando pobreza en este contexto? Un contexto internacional de crisis económica, de inflación, de conflictos armados, de situaciones con nuestro referente regional, que es Estados Unidos. O sea, en ese contexto, porque no es cualquier contexto, no es un contexto de bonanza del mundo, de crecimiento, no es un contexto de conflicto global. En ese contexto de conflicto global, el país ha logrado reducir la pobreza, mantener su crecimiento económico y mejorar todos sus indicadores. Y con un vecino complicado. Y con esta situación que tenemos, o sea, es un ambiente completamente adverso. Y a pesar de eso, nosotros poder ser un referente en la región de Latinoamérica, no es casualidad, señores, que el presidente reciba tantas invitaciones, que vengan tantos dignatarios y líderes de este país. No es casualidad. Si este país estuviera caliente, lo estuviera haciendo mal, no es verdad que nadie quiere venir para acá. Donald Trump viene para acá, no lo dijo Paliza ayer. ¿Ustedes creen que Donald Trump iba a venir a un país que tuviera un presidente malo, un gobierno malo, que tuviera haciendo ¿Viene a jugar golf? No, señores, pero no como presidente. Una cosa es tú venir como persona, otra cosa como ser presidente de un país como Estados Unidos. Entonces, eso le da la idea a uno de que definitivamente hay cosas que han avanzado mucho. Se vislumbra. Claro. José Tomás. Cuando habló usted del mecanismo que utilizan para, pese al ingreso que tiene la persona, por ejemplo, determinar si, pese a que ya aumentó el nivel de ingreso, debe ser preservado o mantenido dentro del programa Supérate con los beneficios que implica. Habló, por ejemplo, de las personas que tienen enfermedades catastróficas, habló de personas que tengan a lo mejor VIH y otras enfermedades. Le pregunto... Tuberculosis también, tenemos una población de tuberculosis que atendemos. Perfecto. Como el Ministerio de Salud Pública tiene un programa el programa de medicamentos de altos costos, que es dirigido a personas que tienen enfermedades catastróficas, también está el Conavicida, que es un programa que trabaja con personas con VIH. ¿No trabajan ustedes de manera coordinada con esas instituciones? Todo lo que hace Supérate lo hace coordinado con quien dirige las políticas a las que uno interviene, porque nosotros somos un puente de vinculación entre las familias del programa y los servicios públicos. O sea, todo lo que se hace en Supérate, nosotros no solapamos nada. El que es dueño de esta política, quien es rector de la política, es nuestro punto focal para interactuar en los servicios a los ciudadanos. Todo lo hacemos coordinado, tenemos más de 50 convenios interinstitucionales. A propósito de que tú estabas hablando de FEDOMU hoy, hemos conectado con todas las instituciones públicas para garantizar que esos servicios a los ciudadanos se le lleve de una manera más eficiente y más rápida, porque lamentablemente el Estado tiende a ser burocrático y lento, y hay que lograr romper esa barrera que existe entre el ciudadano y los servicios públicos. Vamos a hacer una pausa, Gloria, la primera pausa. Pero te voy a dar una pregunta. Conani está llena de niños de padres haitianos, niños haitianos. Está una alta población. El INAIPI no tengo la precisión, pero también. Y los comedores económicos, las filas están también bastante copadas por nacionales haitianos, incluyendo el comedor de la UAS. Van bastante. El programa que tú diriges, ¿alcanza a la población haitiana de alguna manera y cómo se hace? Vamos a la pausa y retornamos con Gloria Reyes. Me siento feliz de haber recibido este bono como madre de 2 niñas especiales que el departamento de Gloria Reyes y Supérate ha pensado en nosotras. Sí, esto es una ayuda así, que siga llegando. Inmediatamente voy a ir a comprar parte de la cena Navidad. Pues comprar cena navideña, lo que son las frutas y manzanas. ¿Me puede ayudar con la cena navideña? Muy bien, todo ordenado. Oh, excelente y tranquilo. Excelente, gracias porque pensaron en arreglar la situación de los bonos. Gracias a nuestro gobierno que siga pensando en la discapacidad. Gracias a Catherine y gracias a Delfines de Amor. Bueno, ahí estuvimos viendo ese video y precisamente, Gloria, te dejé una pregunta sobre un tema específico, sí, nodal, se puede responder muy fácil. Se puede responder fácil. Pero ya que vimos ese audiovisual, como sabes, yo trabajo un tema que tiene que ver con un sector de la población con discapacidad, como es el tema de la persona con la condición de autismo. Y trabajamos con muchas familias que tienen
esa situación dentro del hogar, inclusive a veces 2. El programa Supérate, ¿cómo asiste? Hay un programa especializado para aquellas... Lo que más se le dificulta a las madres con un hijo con esa condición es trabajar, porque no puede desentenderse. Sí. Y el Estado no ha logrado ese nivel de eficiencia social todavía, pero si hay algún programa para las familias que tienen esos hijos con esa condición. Mira, Graimer, definitivamente es poco lo que se puede hacer ante tanto pendiente y en deuda con las familias que tienen algún miembro con discapacidad, sobre todo menores de edad. Es poco lo que podemos hacer para saldar esa deuda histórica, pero comenzamos a hacer algunas cosas y eso es importante destacarlo. Lo digo así porque quizás un apoyo económico no es necesariamente la solución al problema y el acompañamiento y las necesidades son múltiples, pero sí, en el año 2023 el gobierno inició el Fondo Nacional para los Niños y Niñas con Discapacidad. Este es un apoyo de 6.000 pesos mensuales que se le da a las familias donde hay menores de edad con una condición de discapacidad severa, porque sabemos que son muchas y múltiples las discapacidades, pero hay casos que son más graves y son urgentes. Y en lo que van de estos años ya tenemos 7.600 familias que están recibiendo este apoyo mensual de 6.000 pesos. Es un apoyo directo, o sea, el dinero que ellas digo porque la mayoría son madres las que están cuidando a sus hijos menores. Esa es la realidad, porque tenemos un drama social. Los hombres, cuando tienen un niño con discapacidad, una gran mayoría dejan a las mujeres solas. Esa es la realidad. Esa es la realidad de nuestro país. Te doy el dato, Gloria, porque tengo años trabajando eso. La primera baja en un hogar con un niño con discapacidad es la huida del papá. Esa es la primera baja que la madre recibe. Y de ahí para adelante ya no queremos generalizar porque sabemos que hay hombres muy responsables, hay hombres que también, pero hay un porcentaje muy alto, señores, hay que decirlo, de madres que se quedan solas inmediatamente. ¿Cómo acceden? ¿Cómo se organizan? Mire, lo primero es que deben tener su certificado de discapacidad de CONADIS, que es el que especifica el nivel de gravedad o el nivel o el tipo de discapacidad. Esa es la puerta para acceder a este subsidio. ¿Por qué? Porque es el mecanismo que tenemos para certificar que hay una persona con una condición de discapacidad y un menor de edad. Esto hasta hace 2 años era algo que casi no se hacía, pero debo decirle que se han disparado las solicitudes de registros de certificaciones de discapacidad, producto de que ya la gente está creando conciencia de que tener este certificado te abre la puerta a muchos servicios públicos que son priorizados para las personas con discapacidad, pero que necesitamos ese aval de CONADIS. Entonces eso es lo primero, luego se hace una solicitud de manera directa con los datos del tutor o la tutora de este menor de edad y esto se va a un proceso de evaluación y luego, de acuerdo a disponibilidad presupuestaria, ahí tengo que decirlo, de acuerdo a disponibilidad presupuestaria, se asigna el subsidio. Hay familias, como tú muy bien señalas, donde hay más de un miembro y el apoyo es por miembro, no es por familia. O sea, si tienen 2 niños, serían 2 apoyos de 6.000 pesos a cada El día pasado usted anunció un apoyo que se le iba a dar a los afectados de la tragedia del Jet-Set. Hablaban de un bono de 30.000 pesos y también dentro de ese grupo hay alrededor de 8 niños que tienen una condición de discapacidad. Hablemos un poquito de ese bono realmente y de esos niños. Si esos 30.000 pesos que se le va a dar van a ser simplemente por esos 6 meses o si habrá ya un acompañamiento más allá, sobre todo para esa población. Mire, el gobierno dominicano en 2021 creó el bono de emergencia. El bono de emergencia es un mecanismo que le permite al Estado activar una respuesta rápida y temporal ante una catástrofe de diferentes índoles, desde una catástrofe natural hasta sanitaria o a una de calamidad pública como es lo que acaba de pasar. Ese es un instrumento que ya afortunadamente hemos tenido validado, que tiene su manual operativo, tiene su presupuesto, su partida presupuestaria, tiene su procedimiento que está creado y que se ha logrado activar desde Fiona, que fue la primera vez que lo activamos, luego lo hicimos en el cierre de frontera, que se trabajó con los microproductores, los microempresarios. También lo activamos en San Cristóbal, se activó el bono de emergencia para las familias de San Cristóbal. Y ahora para el Jet-Set. Como es un mecanismo temporal,
el programa solo nos permite hacer un apoyo por 6 meses. Eso no significa que vamos a dejar desamparadas a esas familias, sino que la primera respuesta de protección del Estado está vinculado a este instrumento que ya tenemos, que es el bono de emergencia. En este caso, el bono de emergencia, a criterio del Poder Ejecutivo, puede ser asignado un monto diverso, muy diferenciado. En el caso de Fiona fueron 5,000 pesos. En el caso del JETSE es una población más específica, más pequeña, con características muy particulares. Este bono es de 30,000 pesos. Se han planteado el bono hasta 6 meses, que es el máximo que podemos hacer las entregas, y se ha priorizado las familias donde hay menores con condición ya de orfandad, porque recordemos que hay 174 niños que han quedado en orfandad, de los cuales 34 han perdido a su padre y a su madre. Entonces este es un tema sensible, delicado, urgente, y que el Estado tiene que atender, sobre todo en esas circunstancias y evidentemente ante familias o poblaciones que han requerido el apoyo, porque tenemos sobrevivientes que se han acercado a la institución pidiendo el apoyo del Estado, porque quizás no pueden cubrir sus gastos de médicos y todas las consecuencias que pudo haber tenido esta tragedia. Yo quiero aprovechar este espacio porque ya comenzamos esta semana a hacer el pago de este bono, pero hay familias que aún no han registrado sus datos para recibir el aplicativo, para que puedan ser beneficiados. Ya se hizo el levantamiento de sus hogares, el SIUBEN fue, porque esto es un procedimiento de rigor, porque estamos hablando de dinero público, no se entrega así, ni es en efectivo, o sea, tiene un procedimiento. Primero se hizo un diagnóstico con una comisión de profesionales de la salud mental, trabajadores sociales y algunos asesores legales en el caso donde había menores de edad, por el tema de la guarda y todo el proceso que hay que manejar. El que quedó desamparado de padre y madre, ¿a quién dirige esa tutela? Correcto, entonces CONANI ha intervenido. Hicimos una comisión mixta entre Salud Pública, CONANI y Supérate, y se hicieron visitas domiciliarias a 220 hogares, o sea, fuimos a su casa en más de una ocasión. Lo primero que se estabilizó a esta persona con un psicólogo, porque imagínense, nosotros salimos a visitar los hogares el miércoles santos, o sea, había gente que todavía estaba en los rezos, en las misas de su fallecido, su familiar fallecido, y nosotros llegar a esa casa en medio de este drama no era una cosa fácil, pero había que salir, o sea, teníamos que ir donde las familias. Fue el primer descenso a campo, se visitaron 50 familias ese día, miércoles santo, entre cerca de 30 comisiones que se distribuyeron en el país, aunque la mayoría sabemos que está en el Gran Santo Domingo, San Cristóbal y esta zona, pero hay personas de Higüey, hay personas de Santiago, hay personas de Azua, hay personas de Baní. Y este primer diagnóstico nos dio un panorama de las familias. Mucha gente decía, no, porque el JETSE iba gente rica, gente que no necesitaba. La realidad es, señores, que cuando fuimos a esos hogares hay de todo tipo de necesidades. ¿Cuántos han recibido la ayuda? Las ayudas comienzan a hacerse efectivas esta semana. Ahora, ¿cuántas personas solicitaron ayuda? 205. De las 200 y tantas que visitamos, 220 y pico que visitamos, 205 dijeron que querían el apoyo. Entonces ya de entrada usted sabe que la realidad que se pintaba no es la realidad de la gente, de la familia. Además, señores, por más condición económica que tú tengas, si a ti se te va tu papá y tu mamá, tú quedas desamparado en el mundo. Por más familia responsable que tú tengas, imagínese familia donde hay niños, hasta 4 hermanos en una misma familia. ¿Y quién va a coger 4 muchachos? Eso no es tan fácil. Eso no es tan fácil. Hay que dividirlos, hay que hacer una serie de cosas que hay que entender del drama familiar. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero aprovechar para pedirle a las familias que hemos visitado, que la estamos llamando para que descarguen el aplicativo, que es ahí que van a recibir el pago? Porque si no descargan el aplicativo no podemos hacer efectivo el pago, y tenemos ya 90 familias que están listas para recibir, pero nos faltan algunas 30 que todavía no han hecho el descargo del aplicativo, y de las demás que también estamos esperando poder hacer la visita, que nos dijeron que quieren el bono, pero no hemos podido consensuar con la familia, porque también hay disputa entre la familia de quién se queda con la guarda. Entonces es un drama complejo, no es tan simple. Yo quiero también pedirle a la opinión pública y a todos los medios que nos ayuden, porque el rol del Estado, nosotros tenemos que asumirlo. Nosotros no podemos dejar a esa familia desamparada, hay que apoyar. Ahora, todos los procesos privados, eso es otra cosa. Ahora el Estado tiene una responsabilidad de cara a esta situación. Y debo decir que lo está llevando muy bien, con la paciencia, la calma y la parte humana de por medio. Eso es importante. Muy bien. La pregunta que dejamos hace un rato, de por qué vemos la población haitiana accediendo a los servicios,
normal porque están aquí y tienen que movilizarse. No, así como los dominicanos acceden a muchos servicios sociales en otros países, igual. pero en el caso de los programas de transferencia, ¿cómo solo acceden? está destinado a personas que tienen un registro de identidad, o sea, con cédula. El que no tiene cédula no puede recibir el apoyo del Estado. Entonces, en este caso, no se incluye ninguna persona extranjera, porque solo reciben los apoyos mediante cédula. Incluso es uno de los problemas que tenemos, porque hay dominicanos sin identidad que no lo podemos incluir. Y eso es un esfuerzo también que estamos tratando de lograr reducir, para que mucha de nuestra gente que está en los barrios, en los batalles, en las comunidades, sin acta de nacimiento, que ustedes creen que eso parece como que pasa, no, eso pasa en Santo Domingo Este, eso pasa en Pedro Brán, eso pasa en Santo Domingo Norte, eso pasa en Santo Domingo Este. Tenemos familias que no tienen acta de nacimiento. Antes de pasar a la parte política, que los muchachos están inquietos. Ay. Yo pensé que no íbamos a hablar de política. No, aquí estuvo una política. Yo puedo venir con política otro día. Que está tan bonito el programa, hablando de los temas institucionales. No me haga leerte el evangelio de Lidio Cadet. No me haga leerte el evangelio de Lidio Cadet. Mira, estuvo aquí ayer Rosalía Sosa, y ese fue un tema. Y Rosalía Sosa hace un llamado a que las organizaciones comunitarias y demás se pongan al lado de la Junta Central Electoral en algún programa especializado. Hay que hacerlo. Y ya que lo mencionas, entonces aprovecho y pregunto, ¿tienen ustedes como Supérate, ya que están accediendo al terreno y ven la realidad de gente sin identidad, sin identificación, sin registro civil, algún programa que despache con la Junta? Bueno, que despache no, porque la Junta tiene su trabajo aparte y hay que saber que eso tiene su autonomía y no tiene vinculación con nosotros. Pero ahora, que ustedes puedan servir. Nosotros servimos a las familias. Apoyamos en un proyecto interno que se llama Identifícate, que da acompañamiento a esas personas que tienen hasta 3 generaciones sin identidad. Acompaña a las familias, las orienta, les dice dónde deben ir, porque hay gente que ni siquiera sabe dónde está la oficialía, no sabe que hay que ir a la maternidad donde nació a buscar el de nacido vivo, una serie de pasos que una persona que está sobreviviendo y en el día a día chiripeando, como decimos, o que tiene muchísimos problemas, o una mujer que el marido es violento con ella, o que no tiene el ingreso para la comida, no va a estar pensando en ir a una oficialía y que resolver su problema, está pensando en el día a día, en subsistir. Entonces nosotros tenemos unos trabajadores sociales que apoyan ese acompañamiento. Hay muchos casos que nos llegan por los medios, por los periódicos, y le damos ese seguimiento para vincularlos a ellos a las solicitudes, ayudarle a preparar su expediente para que ya cuando lo lleven a la Junta lleve su caso. Estos años, para que tú sepas, hemos acompañado a más de 15,000 personas en estos 5 años. Para este proceso Gloria, de identificación. Yo creo porque usted dirige una entidad estatal y la Junta es una entidad estatal de los poderes, de extrapoderes constitucionalizados. Yo creo que con esa revelación que usted ha dicho, más de 15,000 hemos acompañado, sí. Se han hecho operativos de levantamiento. Cada vez que se hace una jornada social de la que organiza el gabinete, de la que organiza Propet, nosotros llevamos un stand donde los abogados del programa reciben casos de ese tipo. Yo creo que con usted aquí hoy hemos descubierto la manera más eficiente que se pudiera hacer para aproximar casi al cero las personas sin registro civil, sin identidad. Atención al presidente de la Junta Central Electoral y al pleno de la Junta Central Electoral. Creo que lo que está diciendo Gloria Reyes es un canal eficiente para comenzar a dar respuesta a este déficit que ha crecido en los últimos años. No sé sobre todo por la pandemia. Recordemos que en la pandemia, lastimosamente, muchas de las actividades del Estado mermaron. Y yo, si mal no recuerdo, en ese momento estábamos hablando de como un subregistro de 30,000 nacidos en ese periodo, porque recuerdo que hicimos una mesa con el apoyo de la primera dama de múltiples instituciones para dar soporte a esa cantidad de menores de nacidos que durante la pandemia no pudieron sacar su Gloria, su antes de pasar a la parte nacimiento. política, me pongo a tu disposición en este aspecto de abrir ese canal. Pues muchas gracias. Sí. Con nuestro amigo Román Jaques. Excelente. Tenemos la relación suficientemente construida. Yo creo que aquí hay un punto de respuesta
eficiente, porque el mecanismo que ustedes manejan es muy eficiente para identificar nosotros podemos llevarlo hasta el proceso, o sea, la puerta de la Junta del Registro Civil, hasta ahí lo podemos llevar. ¿Y esa data, ya a partir de ahí... ¿Esa data dónde está? Nosotros hay una parte que tenemos nosotros, hay una parte que ya está en los procesos internos del registro civil que ha ido caminando, que ustedes saben que también toma su tiempo de validar, de revisar, pero sí, se ha hecho un trabajo muy importante de cara a esas familias. Yo le propongo de manera formal aquí ante las cámaras que le haremos un gran favor a la sociedad si logramos empalmar ese levantamiento oficial del Estado con la necesidad que tiene la familia con relación a la Junta, que es la responsabilidad de ellos, para resolver este tema o ayudar a resolverlo en gran parte. Claro. Deja abierto el tema. Pues, vamos a la política. Bueno, la política. Ayer estuvo Rosalía Sosa por acá. Ella es vicerrectora de extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y aspirante a la rectoría, y fue contundente. Ella dice que no ve con buenos ojos que el presidente de la República, Luis Abinader Corona, se ha propuesto y acepte ser el presidente del partido oficialista. Y yo me puse a pensar, pero Leonel fue presidente del PLD y presidente del país, ¿verdad? Y así una serie de altos, dignatarios que ocuparon esa posición. ¿Qué opinión tiene usted? Bueno, yo estoy en el grupo de los que nos inscribimos en que el presidente de la República sea el presidente del PRM. Para nosotros es muy importante contar con ese liderazgo que forma parte del impulsor de ese nuevo relevo, quien impulsa las nuevas generaciones de nuestro partido. Además, en su accionar político y como estadista ha demostrado que es una persona que tiene la capacidad de visualizar lo que es colectivo por encima de lo particular, porque cuando él mismo decide recién ganado una elección decir públicamente que él no aspira más, algo que nosotros, para los dominicanos en la política, eso es algo inaudito, algo que nunca lo habíamos visto antes. O sea, él rompió un paradigma y instaló un nuevo referente en la política dominicana. Entonces, ese mismo comportamiento, que es ejemplo, que es modelo, que inspira a las generaciones de nuestro partido, es el que queremos, que lidere la visión interna del partido. Y un partido político tiene su práctica interna y su dinámica interna. Yo no entiendo en qué eso afecta hacia afuera, pero definitivamente nosotros los PRMistas vamos a elegir nuestro presidente de la República. Gloria, lo que yo no entiendo, si él se va a jubilar como político presidenciable, ¿para qué él quiere entonces dirigir la organización? No lo entiendo. Bueno, para garantizar, claro que sí, te tiene que cuadrar, porque que la política no solamente es una ambición personal, no es un deleite para tú llegar. La política para transformar, y él tiene una responsabilidad con este país de que lo que él inició continúe. ¿Y cuál es la mejor manera de continuar? Que la visión de su partido continúe gobernando, y para eso él debe garantizar que quienes sigan sean estas personas que en su partido pueden liderar y continuar esa visión. Además, sabemos que en los partidos políticos siempre hay mucha disputa y es importante tener un equilibrio, un árbitro que todo el mundo respete, como todos lo respetamos y lo admiramos a él en el PRM, para que nos apoye en esta transición. Eso es muy natural, yo no le veo nada sorpresivo. Pero ellos lanzaron la llave al mar, que el presidente no va a ir. Sí, pero le pusieron un candado como candidato presidencial. Pero es que la política no puede ser solo para tú ser presidente, porque eso es una visión muy individualista de la política. Llegué a ser presidente y ya se acabó. No, la visión de un presidente es transformar un país, es dejar un legado, es generar cambio. Y Luis Abinader sabe que en 8 años no lo va a poder lograr todo lo que quería. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, yo no lo pude lograr todo, hice mucho. Aquí está mi impronta. Ahora yo quiero que esto continúe. Y la mejor manera de continuar es con la visión que mi organización política representa. Y eso es un estadista, señores. Pero es que estamos tan acostumbrados al individualismo político que creemos que la vida se acaba política cuando ya tú llegaste a la presidencia. No, ahí que comienza. Un problema, porque si tienen la presidencia del partido y quieren la secretaría, me están dejando al PPH, digo, a Hipólito Mejía, fuera de la ecuación. Eso no me cuadra, Gloria. Pero bueno, es que no es un asunto de cuotas. Yo pienso lo que va... Eso pasó al PRM. Quedan dos grupos, ya eso se extinguió. El PRM son muchas. La sombra de la tendencia. No, yo no diga que no, porque está buena. Yo estoy diciendo que el PRM se creó con 2 liderazgos fundamentales. Nuestro líder moral, que es Hipólito Mejía, que fue por el que todos nos fuimos del PRD, el liderazgo al que seguimos,
y el liderazgo incipiente, que en ese momento era el de Luis Abinader, que ya se ha consolidado como el liderazgo principal. O sea, esos son nuestros dos líderes importantes en el partido. Ahora bien, ya esa visión de que había un grupo de Hipólito y un lado de Luis, ya eso ha desaparecido en el sentido de que nosotros tenemos una entidad partidaria y además, óyeme, surgen nuevos grupos. Surgen nuevos liderazgos, porque ahora mismo tenemos 7 aspirantes, entonces son 2, no son 2. El poder en el PRM está distribuido en nuevos liderazgos que emergen. ¿Desaparecieron la tendencia entonces? No, hay más tendencia, lo que te estoy diciendo. Que la tendencia no son 2, sino que ahora tenemos, ya ellos son un liderazgo referencial. El presidente Abinader, el presidente Mejía, son nuestros liderazgos referenciales y nos tienen que cuidar a todos, porque ellos son el ejemplo para nuestra organización política. Ahora es natural en cualquier actividad humana que haya intereses y particularidades, y en eso surgen estas tendencias que son liderazgos que emergen, que tienen todo el derecho de presentar sus calidades y que su militancia decida si puede representarlo o no, porque esa es la democracia, señor. A veces le tenemos miedo a la competencia, yo no entiendo, o sea, los demócratas que le tienen miedo a la competencia, la democracia se fundamenta en la competencia, en la disputa del poder, pero sin conflicto físico. Pasamos del conflicto físico armado a la democracia, al voto, al consenso. Esos son los instrumentos que tiene la democracia. Y al debate de las ideas. El debate de las ideas. Entonces, lo que yo veo dentro del Partido Revolucionario Moderno, usted habla, obviamente, en el principio, cuando fue formado el PRM, en esa escisión del PRD, 2 liderazgos. Obviamente, el que encarnaba Hipólito Mejía como expresidente de la República, con toda la experiencia, con toda su sabiduría, y Luis Abinader, el liderazgo emergente. Correcto. Pero la competencia electoral interna por la candidatura presidencial dejó muy claramente definido cuál es el liderazgo sólido del Partido Revolucionario Moderno. Porque yo no sé si una persona que logre un 8% en una competencia interna, un 10% frente a otro candidato que ganó abrumadoramente, se podría hablar de 2 liderazgos equiparables, Hipólito Mejía y Luis Abinader. No es un tema equiparable, es un tema de que uno se complementa al otro. Y la fórmula del éxito de Luis Abinader fue lograr que su partido estuviera unificado. Entonces no podemos subestimar ni descartar un liderazgo, aunque electoralmente en esa coyuntura no le fue favorable, porque viene de coyunturas favorables. Cada época trae sus líderes, eso hay que entenderlo. Ahora, el PRM tiene 2 liderazgos fundamentales, nuestro presidente de la República y nuestro líder moral, que es Hipólito Mejía. Eso es indiscutible, señores, porque fue un presidente y fue por el que todos nos movimos. Claro. Ahora bien, ahora en este contexto, quien tiene el liderazgo determinante es el presidente Abinader, pero por eso no podemos menospreciar ni dejar de validar ni de hacer el reconocimiento lo que representa el liderazgo del presidente Mejía para nosotros y que nos ha permitido que logremos el gobierno, porque el porcentaje que se fuese en ese momento fue necesario para ganar la presidencia de la República. Entonces ya estamos en otra etapa. Luis e Hipólito son un liderazgo consolidado que representan el referente de nuestro partido. Eso es otra cosa. Ahora bien, vienen nuevos liderazgos, emergen, que es natural, porque la vida es un ciclo, uno nace, crece, reproduce y muere, eso es ciclo de vida. Gloria Reyes, un nuevo liderazgo, hablamos un poquito de esa candidatura, claro. Que se enfrenta por la Secretaría General a Luis Rodríguez, Alfredo Pacheco. Y además hay que hablar de ti, porque realmente se ve el liderazgo que tienes dentro del partido. Yo no he decidido una aspiración aún a la Secretaría General, estoy escuchando muchas de las discusiones que se están dando, hay gente, claro, que nos está pidiendo que lo analicemos, que lo evaluemos. Definitivamente yo soy una servidora de mi partido, en este momento me encuentro dirigiendo la comisión que coordina el aniversario del partido en estos 10 años. Hemos estado en muchas actividades, incluso ya tenemos programado un reconocimiento a los fundadores del partido que haremos en las próximas semanas y es parte del trabajo que he estado sirviendo a mi partido. Vengo desde la conformación del PRM, de lo que nosotros llamamos el 7 y 7, que fue como fundamos el partido, 7 dirigentes de cada corriente, a propósito de lo que hablamos. Y siempre he estado en todos los procesos, en todas las actividades. Fui del primer grupo de diputados electos de mi partido. O sea que yo soy una servidora del PRM. Yo vengo de formarme desde la juventud, desde el partido antiguo. O sea, tengo una carrera de
política orgánica. Tiene los méritos para ser la secretaria. Que general de cualquier ese partido. posición en la que yo pueda servir a mi partido, serviré. Si Pero es hay un secretaria, tema. si es lo que sea, yo estoy dispuesta a servir. Pero eso no es un tema que ahora mismo quizás podamos definir, porque hay un proceso que hay que esperar, que avance un poquito más. Pero te gustaría, Gloria. Yo me entiende que puede ser un buen me aporte. encantaría servir a mi partido. Siempre que pueda hacerlo, lo haría con mucho amor, con mucho compromiso. Desde la Sería Secretaría importante, Desde la Gloria, posición que el partido entiende, nuestra militancia. Y la Secretaría es una posición importante que hasta ahora ha tenido un Gracias rol por importante aceptarla. también, donde las mujeres, en el caso de Carolina, ha hecho un gran trabajo. Y ese equilibrio siempre es bueno, de tener una representación de hombre y mujer. por el trabajo que has venido realizando y el liderazgo que tienes, ¿en algún momento lo has consultado con tu almohada de ser la secretaria del partido? Es algo que discuto con mis equipos de estrategia, evidentemente, es algo que está en la mesa, es un escenario posible, pero no es una decisión que ya hayamos tomado. Pero sí es un escenario posible de los 4 o 5 escenarios que yo puedo ver, vislumbrar en el futuro próximo. Pero hay un tema ahí, Gloria, que dificulta un poco la carpintería política para el balance de poder, la correlación de fuerza al interno del PRM. Y es que como tú eres una evidente dirigente principal de la candidatura de Yayo, tiene una tendencia específica en las precandidaturas internas. Entonces, para ser secretario general se supone que debe haber una equidistancia. No sé si eso exista dentro. No necesariamente, eso no te lo porque cuestionan. al final, si vamos a un proceso electoral interno, es el que tenga la mayoría, y tener la mayoría no significa tenerlos a todos. Entonces, es también un elemento importante el saber que tú cuentas con un equipo, porque tú vas a ir a apoyarte de todos. El que está apoyado en todo no está apoyado en nada. Tú tienes que Luis tener... no se definió aquí de neutral. Pero esa es su estrategia, y cada quien tiene su estrategia. Para mí, una estrategia más efectiva, de acuerdo a mi contexto y a mi visión de la política, es pertenecer a un equipo. Pero solo se está hablando de Secretaría General y Presidencia, y la Presidencia no está en discusión. Pero la Secretaría de Organización es una importante... Pero no es electa. Ah, no es electa esa. No es electa. Por Esa es designación. esa es por designación, pero se hace mediante la dirección ejecutiva en una plancha de proporcional por los votos de los candidatos a la secretaría. Eso es lo que establecen los estatutos. Es una Entonces, repartición. No, el método Home, pero internamente. pero es una repartición democrática, no una repartición discrecional. Yo estoy loco por soltar el evangelio de Lidio Cadet. No, eso no lo suelta. No es discrecional, es democrática en el sentido de la proporción de votos que saque en la competición. Se asignan cuotas de porcentaje de posiciones. ¿Cuánto de están sonando secretarías. para la Secretaría General? Que no estamos claros. Es que nadie ha dicho, solamente, me parece que solo Jean Luis y Pacheco han dicho No, abiertamente. Rafael Salazar, Rafael Pero Salazar, él no lo ha dicho, equipo, no, lo no dijeron él. personas, o sea, que lo han dicho, creo Claro. que solamente ellos dos, pero se visualiza en el caso de ¿Te nuestro atreverías a amigo competir Salazar, con que Pacheco? también. No, Pacheco y yo somos hermanos, nosotros no vamos a competir. Pues entonces si él dice Sí, pero- voy, tú te No, devuelves. nosotros no vamos a competir, nosotros nos pondremos de acuerdo. Ah, Sí. ok. Qué bien. Candidatura Gracias. presidencial, vamos a hablar de la Gracias. candidatura presidencial. Señores, pero ustedes me quieren una hora aquí. De la candidatura Tengo que trabajar. presidencial vamos a hablar porque... Ella está con todo el Yayo, mundo sabe José. que Sí, pero hay otros, o sea, ¿cómo va a ser A ella le da par de tres los otros. Ella ya. no importa. el proceso interno? ¿Cómo va a ser el proceso interno? Gloria, una última pregunta para despedirla, pues sabemos que usted tiene que ir Pero a aquí su le toman las despacho. preguntas a uno, señor, esa pantalla es Ah, no, no. No, pero para que tú no te Ya, tú le vas No, a el preguntar. partido lo anunciará en su momento. Ahora mismo el PRM está en un proceso de revisión de su padrón interno. Eso nos va a permitir definir un padrón final a final de año, para entonces identificar el procedimiento para la convención interna. Usualmente y tradicionalmente lo que el PRM ha hecho es una convención de militantes. Esa ha sido la historia. Yo no creo que ahora será diferente, pero en su momento el partido lo expresará oficialmente. Gloria, mi última pregunta y agradeciendo, interesante. Ya sabemos que tú eres de una tendencia, pero me llamó la atención. Miren, el PSOE había un liderazgo sólido, muy amigo de José Francisco Peña Gómez. Y entonces, el problema histórico del viejo partido, el que se fundó en el 1939, eran las tendencias. Tú dijiste algo aquí muy importante, que los liderazgos de Abinader y Hipólito son referenciales,
se tienen una fecha de caducidad. Esa es mi interpretación. ¿Cuáles son esos liderazgos, esa tercera vía que se está formando a lo interno es que de todavía el PRM? la tercera vía o el liderazgo emergente será el que gane la convención. Esa es la realidad, porque ahora mismo tenemos muchos liderazgos que son múltiples y eso no necesariamente continúa en el tiempo. Tradicionalmente no es lo que pasa. No siempre se mantienen 6, 7 tendencias en un partido. Terminan siendo 3, 2, hasta 4 en una coyuntura, pero usualmente concluyen siendo 3 esencialmente, tradicionalmente en los David partidos Collado políticos. puede ser un Puede ser cualquiera de lo que aspira. La clave será quien gane la convención. A partir de ahí, en 2027, entonces entraría un nuevo orden en el partido vinculado a ese liderazgo que logre alcanzar la victoria en la convención y que iniciaría una renovación en la dirección del partido que comienza en el 26 también. Muy bien, gracias, Gloria. Bueno, nos sacaron el jugo. Gracias, Gloria. ¿Cuándo abren el padrón? Para nueva para ya, este mes, en junio. ¿Este mes? Sí, el PRM comienza ese proceso. No, estará la Comisión de Operaciones Electorales que de Línea Ascensión. ¿Cuántos tiene actualmente el padrón? Acuérdense que el último padrón del PRM fue de 3 millones de electores, entonces estamos haciendo toda esa revisión, porque votaron 1 millón, entonces casi 1 millón, entonces estamos haciendo todas esas revisiones para tener un padrón más certero a la realidad de nuestra militancia activa, porque podemos tener muchos simpatizantes, pero gente que sí va a votar. Bueno, señores, ella no está en la coctelera ahora, pero prepárense para el 32. Sí, señor. Gloria a Dios. Nos vemos mañana, señores. Bye, bye. Gracias, Ilicia. Gracias a ustedes.